Ciencia, salud y medio ambiente. Primer grado. Superpoderes en la naturaleza. Trampa letal. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Superpoderes en la naturaleza, a donde descubrimos los misterios y curiosidades que esconden algunos seres vivos. En esta oportunidad hablaremos de unas criaturas muy fascinantes, tan peculiares que parecieran alienígenas, pero abundan entre nosotros. Inclusive, existen diversas especies en nuestro país y podrías tener uno cerca de tu casa. Bueno, pues estas criaturas tan fascinantes pueden cazar sin apenas desplazarse. ¿Cómo así? Utilizando aromas hipnotizantes y movimientos veloces. Y esta es su trampa. Por lo tanto, son los superpoderes que estudiaremos este día. Pero no solo es eso. Increíblemente, estos organismos cazadores habitan en lugares con poca luz solar y agua. Sí, pero ¿qué crees que sean estos organismos? ¿Serán animales? ¿Serán plantas o algún microorganismo? Bueno, si aún no lo has adivinado, entonces quédate para descubrir su identidad y los superpoderes. Pero antes haremos un pequeño recorrido por la historia. ¿Qué es una trampa? Trampa. Es un instrumento o artificio que se emplea para cazar animales. También puede ser una acción de engaño. Ejemplo, podemos atrapar una rata con una trampa. Observa esta imagen. ¿Qué será este ser? Tal vez podrías confundirte. Veamos otro. Aquí parece que se trata de una planta, pero no cualquiera. Tiene unas cosas raras. Aumentemos la resolución. Sí, es otra planta. ¿Has adivinado? Son plantas carnívoras. Las plantas carnívoras tienen una historia relativamente reciente para la ciencia, pues aunque Linnaeus describiría algunas en el siglo XVIII, esta persona se oponía completamente a su naturaleza. Pensaba que las plantas capturaban insectos por error. No fue hasta la llegada de este señor, el revolucionario Darwin, quien a partir de 1860 empieza a tomarlas muy en serio. Realizó varios experimentos con la planta drosera, notando que era capaz de detectar un cabello humano, pero discriminaba las gotas de lluvia. Él escribió que esto se debía a una gran maldad de la planta. Ahora sabemos que es una adaptación, como la que ocurre con la flor dormilona. Darwin estaba fascinado y en 1875 publica un tratado completo e ilustrado de todas sus adaptaciones. Parece que le gustaba dibujar mucho. Sus hijos también le ayudaron. Muchos naturalistas han seguido describiendo más plantas carnívoras hasta ahora. De hecho, aunque no lo creas, en 2015 se descubrió una de las más grandes, Drosera magnifica, gracias a una publicación en Facebook. Muy bien, las plantas carnívoras siempre han tenido un poco de controversia, inclusive hasta para los científicos. Pero, ¿por qué necesitan cazar? Y no solo son una o dos especies, sino que son muchísimas plantas carnívoras. Entonces, ¿cómo es que entre ellas tienen la habilidad para capturar? Bueno, para saber un poco acerca de esas habilidades, ¿no crees que sería mejor contar con una? ¿Cierto? Pero creo que sería mejor contar con dos. Por eso hemos invitado a nuestras amigas, la planta Venus atrapamosca y la planta jarro. Aplausos, por favor. ¿Acaso no son interesantes y muy llamativas? Bueno, quizás no lo sabías, pero existen más de 620 especies, plantas carnívoras y 300 protocarnívoras. Y un dato más interesante es que están en todos los continentes del planeta, excepto de la Antártida. Uy, es que allá hace demasiado frío. Bueno, para poder conocer qué hay en común entre ellas y así conocer los superpoderes, veremos la ficha técnica. Nombre: plantas carnívoras. Reino: Plantae. Grupo: Angiospermas. Dimensiones: por las variadas especies, desde unos cuantos milímetros hasta poco más de 1 metro. Superpoder: trampa letal.
Esperen un momento, pero ¿cómo es que pueden ser tan variadas y únicamente cuenten con un superpoder? ¿Cuál será esa estrategia? Bueno, lo descubriremos en los siguientes videos. Las plantas carnívoras son organismos diversos, pero lo primero que podemos notar es que son mayormente verdes, como la mayoría de plantas. Es así porque pueden hacer fotosíntesis, como ocurre normalmente en las plantas. No son monstruos, tienen muy bonitas estructuras, observa. Colores vistosos, flores, vellosidades, ramitas, incluso algunas pueden producir néctar. ¿Te gustan? Te sorprendería saber que la mayoría de estas plantas en realidad están adaptadas para vivir en ambientes hostiles, como pantanos. La vida puede ser muy dura para ellos. Es aquí donde aparece una razón de su conducta. Los suelos pantanosos son muy pobres en nutrientes y una planta necesita más que sol y agua. Al igual que tú, una planta necesita calcio, así como otros nutrientes como nitrógeno y magnesio. Entonces, ¿de dónde los obtendría? No se sabe cómo, pero las plantas desarrollaron el mecanismo de alimentarse de insectos y de otros pequeños organismos. Esto se realiza con una serie de ingeniosas trampas de 5 tipos distintos. Acá observamos cómo una mosca queda atrapada entre las pinzas de una Venus atrapamoscas. Es el primero de los métodos y uno de los más rápidos, las pinzas. Pero hay más. El segundo método son los pelos pegajosos o papel matamosca. Acá, una planta carnívora muestra un fluido atractivo a su presa, pero no puede desprenderse de él. La planta aprovecha para atraparla. El tercer método son las trampas de caída. Tienen forma de jarrón o de copa y al fondo tienen líquido acuoso donde los insectos se ahogan. Estos son atraídos por aromas que producen los bordes de la trampa y cuando se posan, se resbalan y caen dentro. Todavía más, nos quedan las trampas mecánicas o de succión. De hecho, esta es la más rápida de todas. Es exclusiva de la planta acuática Utricularia, que ha sido reportada en El Salvador. Su mecanismo extremadamente complejo tiene pequeños sacos con trompillas muy pequeñas. En un santiamén, la planta bombea agua, creando un vacío que succiona a sus presas, que pueden ser pequeños crustáceos. Aún queda una última estrategia, las trampas olla de langosta. Las presenta las plantas Genlisea, también con presencia en El Salvador. Es diferente porque se alimenta de protozoos, pequeños organismos microscópicos. ¿Cómo clasificamos a los organismos por su alimentación? Organismo. Sí, un organismo se alimenta solo de plantas, se llama herbívoro. Cuando se alimentan exclusivamente de carne, se llaman carnívoros. Si comen tanto animales como plantas, se llaman omnívoros. También pueden llamarse por el tipo de organismo del cual se alimenta. Por ejemplo, si se alimenta de insectos, se llama insectívoro. Y si se alimenta de peces, piscívoro. Bien, ya vimos lo que las plantas carnívoras son capaces de hacer. Y nuestra amiga se ve muy orgullosa. Ay, pero también ambas se ven muy hambrientas. ¿Qué les parece si nos demuestran un poco de su habilidad para alimentarse? Sí, para ello les he preparado una prueba de caza. Veamos cómo son capaces de atrapar a un insecto incauto. Ahí viene el insecto. Mira, son atraídas por su aroma hipnotizante. Veamos a quién escogerá. Se cae, se resbala. ¡Oh no! Es atrapada por la Venus atrapamosca. Pero ahí viene otro insecto. Vamos a ver a dónde se cae. ¡Ay no! Se resbaló y fue atrapada por la planta Nepanthes. Bueno, esto ha sido una grandiosa habilidad de nuestras amigas. Creo que sería buena idea que cultiváramos un par de plantas carnívoras en nuestra casa. ¿Qué es un crustáceo? Crustáceo. Crustáceo. Es un animal con esqueleto externo, normalmente acuático.
Tiene 2 pares de antenas y pueden tener pinzas. Ejemplo, los cangrejos son crustáceos. Muy bien, en este capítulo hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas es que las plantas carnívoras comparten características comunes con otras plantas, como por ejemplo que producen flores y que tienen color verde. La mayoría son pequeñas como las hierbas y también son trepadoras. Pero entonces, ¿qué las diferencia? Bueno, pues las plantas carnívoras tienden a capturar su alimento, capturan los organismos y luego se alimentan de ellas. Las estrategias de captura son diferentes, es decir, que pueden ser rápidas o pueden ser muy lentas. En este caso, han sobrellevado esta estrategia por más de 600 especies a nivel de todo el planeta, igual como lo hace el ser humano. Y esto se debe a que viven en ambientes con pocos nutrientes, por lo tanto deben de adquirirlos de otra manera diferente. Pero estas 2 especies, las que son consideradas las más veloces, han sido reportadas para nuestro país. Ahora veamos qué tanto has aprendido viendo las siguientes figuras y seleccionando la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes podría ser una planta carnívora? ¡Muy bien! La Venus atrapamosca es una planta carnívora. ¿Qué tamaño puede tener una planta carnívora? ¡Excelente! Son hierbas o también enredaderas. ¿Cuál de los siguientes organismos puede ser alimento de una planta carnívora? Sí, los insectos. Otra vez en lo correcto. No me extraña. ¿Cuál de los siguientes objetos representa mejor una trampa de planta carnívora? ¡Genial! Las pinzas. ¿Te fijaste cómo clasificamos las trampas de las distintas plantas carnívoras? Bueno, también describimos cada una de ellas y las presas que ellas capturan. Así es como funciona la ciencia. Nosotros obtenemos volúmenes grandes de datos, los cuales necesitamos agrupar y clasificar para poder estudiarlas y explicarlas de la mejor manera. En la vida cotidiana, nosotros también clasificamos y agrupamos los objetos. Por ejemplo, clasificas la ropa sucia de la ropa limpia. También cuando vas al supermercado o al mercado, generalmente encuentras en los mismos espacios los productos alimenticios o en las filas de un supermercado. Así no se te complica encontrarlas la próxima vez. También cuando tú estudias, generalmente clasificas y ordenas tus cuadernos para que al momento de memorizar la información o de estudiarla no se te complique mucho. Bien, ahora haz un pequeño ejercicio en tu hogar. Clasifica los grupos de alimentos que has desayunado, que has almorzado y que vas a cenar. ¿Acaso son iguales? Ha llegado la hora de despedirnos. Hemos finalizado el capítulo de este día. Espero que hayas aprendido muchísimo y lo hayas disfrutado como yo lo hice. Te espero la próxima semana en este mismo espacio. Y recuerda, cúbrete la boca al toser y estornudar y lávate muy bien las manos con agua y con mucho jabón. Y sobre todo, aprendamos en casa.